La leyenda cuenta que en las noches de niebla, una mujer de figura vaporosa se aparece cerca de las islas y orillas del lago de Pátzcuaro. La miringua, así la llaman, suele manifestarse ante pescadores solitarios o viajeros distraídos. Dicen que va envuelta en un halo blanco casi fantasmal. Su mirada profunda y voz hipnótica dicen que son su don más terrible. Hace que la gente olvide el camino que lleva y pierda la noción del tiempo. Dicen que van avanzando en un trance del que ya no se despiertan. Quien la sigue, sin darse cuenta, termina adentrándose en las aguas más profundas del lago. Dicen que eso sucede hasta que es demasiado tarde. Se dice que la miringua puede tomar la forma de una mujer hermosa. A veces su víctima dicen que escucha primero un canto dulce, un canto que emerge de la bruma, y luego distingue la silueta femenina que lo invita a acercarse. Otras veces la aparición adopta un aspecto familiar. Dicen que es para engañar a quien encuentra su nombre. Dicen que lo dice todo. Dicen que miringua proviene del purépecha mirekuruni, que significa olvidarse o olvido. Y es justamente el olvido su arma más potente. Dicen que confunde a las personas. Les hace perder incluso el recuerdo de quiénes son. Hasta dicen que quedan completamente a su merced. La víctima embrujada camina como sonámbula detrás de la mujer de blanco. Dicen que van internándose cada vez más en la oscuridad del lago. Dicen que muchos jamás regresan. El final suele ser inevitablemente la muerte por ahogamiento, y al amanecer los cuerpos aparecen flotando cerca de la orilla. Por eso, cuando en la madrugada se encuentra el cadáver de algún infortunado pescador entre los tules y el lodo, la gente comenta en voz baja: se lo llevó la miringua. También dicen que la miringua prefiere parecerse a aquellos hombres que han pecado o han bebido en exceso. Según advierten los locales de Michoacán, dicen que no ataca a grupos ni parejas. Dicen que solo acecha a los borrachos solitarios, aquellos que vuelven a casa de madrugada con la mente nublada por el alcohol. Para ellos guarda su embrujo. Se desliza fuera del agua sigilosamente y se planta en su camino con ojos brillantes y tez pálida. Muchos la describen vestida de blanco, con el cabello largo y goteando. Dicen que tiene un rostro hermoso, pero que está carente de emoción. Si un hombre la mira a los ojos o le presta oído a su voz, dicen que su destino ya está sellado. La aparición a veces lanza el lamento suave, casi como un canto de sirena que retumba sobre el espejo del agua. Otras veces llama al desafortunado por su nombre, con voz cariñosa, incitándole a acercarse. Nadie sabe con certeza qué es la miringua. Algunos la ven como el espíritu en pena de una mujer ahogada hace siglos. Otros creen que es una encarnación antigua de la laguna. Dicen que es una especie de diosa menor que exige tributo. De hecho, hay investigadores que han encontrado paralelos con las deidades mesoamericanas del agua. Dicen que en la cosmovisión purépecha, el agua terrestre tenía advocación femenina, y es posible que la miringua sea un eco de la diosa lunar del lago Zaracatanga, igual que la famosa Llorona en la tradición náhuatl. Dicen que esta leyenda podría ser heredera de mitos prehispánicos, donde un espíritu femenino clama vidas cercanas al agua. Sin embargo, la miringua de Michoacán tiene su propia personalidad. No llora por hijos perdidos como la Llorona. Ella castiga a los vivos, dicen que en especial a los hombres imprudentes. Dicen que es un encanto malévolo que utiliza el engaño. Aparece, seduce, confunde y conduce a sus víctimas a un final espantoso. Su presencia es considerada un mal presagio. Dicen que si alguien la ve y sobrevive para contarlo, queda marcado por el miedo. Dicen que saben que esas personas han estado muy cerca de la muerte. En ciertos relatos, incluso se dice que la miringua no es siempre visible para todos. A veces actúa de forma más sutil, puede ser solo una bruma misteriosa o quizás un impulso repentino en la mente de un viajero que pierde el rumbo.
Hay versiones de la leyenda donde ni siquiera aparece una mujer físicamente. Más bien se habla de una especie de lapsus de locura momentánea en el que las personas caminan largas distancias sin ser conscientes de ello. Horas más tarde, ese individuo despierta, quién sabe dónde, sin siquiera recordar cómo llegó hasta ahí. A esto, en el habla popular purépecha, también le llaman que la miringua le ha pegado. En todos los casos, físico o no, el encanto del olvido es su marca. Y en todos los casos, la moraleja está clara. No andes solo de noche cerca del lago, y mucho menos si la cabeza la llevas llena de copas. A continuación, quiero presentarles un testimonio oral que ha emergido del folclore local. Esta historia, real o no, se narra en los poblados alrededor de Pátzcuaro. Dicen que va dando aún más vida y horror a la leyenda de la miringua. Esta historia se llama El abuelo y la aparición engañosa. En la comunidad de Jarácuaro se cuenta la experiencia de don Antonio Casares, un pescador ya fallecido, conocido por haber enfrentado a la miringua y haber vivido para narrarlo. Su nieto recuerda aquella noche escalofriante. El abuelo venía de regreso a casa ya de madrugada. Había estado tomando y caminaba medio tambaleante por la vereda junto al lago. Siempre decía que algo lo andaba siguiendo. Nadie le creía. Lo tomaban de mentiroso y miedoso. Esa noche tocó la puerta de la casa aterrorizado. Pálido, parecía un niño asustado, un characo, como dicen en purépecha. También dicen que temblaba sin control. Pobre abuelo, traía unos ojos bien abiertos, como un búho espantado que no pudo pegar ojo hasta que se acabó una olla de mezcal. Dicen que recién después de unos tragos logró por fin soltar la voz. Logró contarnos lo que le había pasado. El abuelo dijo textualmente: juro por San Pedrito, el que nunca iba a misa, que era cierto lo que vio. Dijo que cuando venía subiendo por el sendero del zapote, de aquel zapote viejo la vio allá por el zapote viejo. Nos dijo primero: pensé que era mi abuela, su esposa, que se había salido a buscarlo enojada. La figura estaba ahí de pie esperándolo. Vestía igual que mi abuela y hasta traía el mismo palo, el palo con el que ella lo corre cuando él llega borracho al amanecer. El extrañado de verla tan lejos de casa le gritó: ¿para qué me buscas? Ya voy. Yo voy a llegar solo, ¿qué no lo ves? Pero en vez de regañarlo como era de esperar, aquella mujer le respondió suave: ¿a poco no tienes hambre? Vine para llevarte algo de comer. Eso al abuelo le heló la sangre, porque su esposa jamás lo trataba con tanta calma cuando andaba tomado. Mucho menos le iba a ofrecer comida a esas horas. Empezó a dudar de lo que veía. Cuando esta mujer se dio la vuelta, como invitándolo a seguirla camino abajo hacia la orilla, la tenue luz dejó ver su rostro. No era mi abuela. Dice mi abuelo que en ese instante sintió un golpe de lucidez entre la borrachera. Era la miringua. Era la miringua que lo había estado esperando. Lo había estado engañando. El abuelo salió corriendo con todas sus fuerzas. Dicen que caminó cuesta arriba tropezando, oyendo a sus espaldas una risa horrenda mezclada con un llanto. Ya no era la voz de su mujer, sino un lamento hueco. Dicen que consiguió llegar a casa a tocar la puerta justo antes de que la miringua la alcanzara. Mi abuela jura que al abrir la puerta alcanzó a oír un quejido agudo perdiéndose en la distancia, como un alarido ahogado en el agua. El abuelo Antonio se salvó de la miringua de milagro esa noche, pero jamás volvió a caminar solo en la oscuridad.
nos dijo que no deseaba ni a su peor enemigo el terror que sintió al verla de frente a él. Este testimonio, real o no, refleja la fuerza del folclore oral en la región. Cada narrador agrega sus detalles. Dicen que la miringua puede hablar con voz conocida, puede cantar como sirena o simplemente presentarse como una bella mujer vestida de blanco. Pero en el fondo de cada historia yace el mismo escalofrío. La idea de que hay algo en el agua que castiga a quienes bajan la guardia. ¿Tú qué crees? ¿Será real? ¿O solo una historia más para contar?